Mi hija habla con alguien que describe cómo morí hace 20 años. Todo comenzó hace un mes, la primera vez que escuché a mi hija hablar sola en su habitación. Pensé que era uno de esos juegos imaginarios que hacen los niños. Tiene 6 años, una edad en la que los amigos invisibles son tan normales como los dibujos animados. Pero había algo en su tono. No jugaba, no reía, escuchaba. Esa noche me quedé tras la puerta, con el oído pegado a la madera. Su voz era baja, como si estuviera recibiendo instrucciones, como si no quisiera interrumpir a quien sea que estuviera al otro lado. Cuando por fin hablé, cuando abrí la puerta y le pregunté con quién hablaba, me miró y sonrió con una dulzura perturbadora. Me dijo: «Con el señor que vive aquí. Él dice que me parezco mucho a ti antes de morir». No supe qué decir. Me reí incómodo, le acaricié el cabello y le pedí que se acostara. Pensé que tal vez había escuchado algo en la televisión o que era solo una coincidencia sin sentido. Pero entonces, noche tras noche, el juego se repitió. Y cada vez se volvía más específico, más real. Una madrugada, mientras llovía, me desperté al escuchar su voz. No era su tono habitual. Hablaba como si estuviera en trance. La encontré en la sala, de pie frente al espejo. Decía: «Así fue. La camioneta vino rápido. No la vio. El golpe fue seco. Murió al instante. Nadie la reconoció por el rostro». Me helé. La forma en que lo decía, como si lo estuviera reviviendo. Me acerqué despacio, conteniendo el aire. Ella me miró a través del reflejo, pero no era mi hija. No era su expresión, no eran sus ojos. «No debiste volver», me dijo, pero no movió los labios. La voz venía del espejo. Me desmayé. Desperté en el suelo sin saber cuánto tiempo había pasado. Mi hija ya no estaba en la sala. La encontré dormida en su cama, como si nada. Pensé en llamar a alguien, un cura, un psicólogo, un médium, lo que fuera, pero tenía miedo de que me creyeran loco, o peor aún, que no me creyeran. Los días siguientes fueron un infierno. Comenzó a dibujar cosas, una silueta en la ventana, un cuerpo en medio de la carretera, una lápida con mi nombre. Mi nombre. Cuando le pregunté por qué hacía eso, me dijo sin levantar la vista: «Porque tú ya no deberías estar aquí, papi. Él me lo muestra todo». Una noche, mientras trataba de dormir, tuve un sueño. O tal vez no fue un sueño. Estaba en un camino oscuro, descalzo, llovía. Al fondo, las luces de una camioneta venían directo hacia mí. No podía moverme, no podía gritar, y justo antes del impacto, desperté empapado de sudor. Corrí al cuarto de mi hija. No estaba. Busqué en toda la casa. Nada. El pánico me nubló. Fue entonces cuando la vi por la ventana, parada en medio del patio, bajo la lluvia. Caminaba descalza hacia el camino de grava que daba a la carretera. La seguí, gritando su nombre, pero ella no se detenía. «¿Qué haces?», le grité. Ella giró, lentamente, y dijo: «Él quiere que veas, que recuerdes, que aceptes». Y de pronto lo supe. La casa, el camino, el ruido en mi cabeza, la oscuridad, el choque, las luces, todo volvió a mí. La imagen de mi cuerpo ensangrentado en el pavimento. Yo no estaba vivo. Nunca lo estuve. Mi hija hablaba con alguien que podía ver la verdad, y ese alguien era yo. Soy el recuerdo de un padre que murió hace 20 años, en este mismo camino, volviendo a casa una noche de tormenta. Mi hija nunca me conoció, pero alguien me ha atado a este lugar,
Y ahora a través de ella empiezo a comprender lo que fui y lo que no puedo dejar de ser. Ahora estoy aquí, en esta casa donde nací, donde morí, y donde mi espíritu no ha hecho más que observar. La niña con la que hablo cada noche no sabe que su amigo imaginario es su propio padre tratando de entender por qué su alma no descansa. Y esta noche he sentido algo diferente, como si alguien me estuviera escuchando por primera vez. Tal vez seas tú. Pero dime, si tú estás leyendo esto, ¿estás seguro de que eres tú? ¿Y no solo el eco de alguien que ya murió? Hace mucho tiempo. Después de esa noche, todo cambió. Ya no intenté alejarme, ni huir de lo que estaba ocurriendo. Me rendí, porque ¿cómo se escapa uno de sí mismo? Cada vez que mi hija hablaba conmigo, era como si me viera con más claridad. Me preguntaba cosas. Me tocaba la cara con su manita temblorosa y decía, ¿te duele todavía, papi? ¿Te duele cómo moriste? Quise decirle que no, que ya no sentía nada, pero no era verdad. Sentía el frío de cada noche, el impacto de los faros sobre mi rostro, el crujido de mis huesos bajo el metal y sobre todo, la soledad. Mi esposa se fue después del accidente. Estaba embarazada. De ella. Nunca conoció mi rostro más allá de una foto vieja en la pared. Pero ella me encuentra. Cada noche. Sin miedo. Sin preguntas. Hasta que una noche dejó de hablarme. Fueron días de silencio insoportable. Pasaba junto a mí, sin verme, sin sentirme. Intenté hablarle, gritar, mover cosas, pero no podía. Era como si una puerta se hubiese cerrado entre nosotros. Una tarde, escuché voces. Gente hablando en la sala. Un sacerdote, mi exesposa. Un anciano con una Biblia y un crucifijo. Estaban bendiciendo la casa, llenándola de rezos, de salmos, de agua bendita. Intentaban liberarla de mí. ¡No! Quise gritar, pero mi voz no cruzaba el aire. No quería hacerle daño. Solo quería quedarme. Solo quería sentir que mi muerte no había sido en vano. Mi hija lloró esa noche. La escuché sollozar. Decía, no lo alejen. Es mi papá. Pero el ritual siguió. Rezaron. Gritaron. Llamaron a los ángeles, a los santos, a todo lo que pudiera desterrar el eco de un alma atrapada. Y entonces algo me jaló. Un abismo. Un silencio tan profundo que no había sonido, ni tiempo, ni memoria. Sentí que me perdía, que me rompía, que desaparecía por completo. Pero justo antes de disolverme, una voz clara, firme, inocente, la de mi hija, gritó con fuerza: «¡Él no es malo! ¡No lo saquen! ¡Él me cuida!». Y todo se detuvo. Un instante eterno. El viento cesó. Las velas se apagaron. El sacerdote cayó al suelo y la puerta entre los mundos se entreabrió. Estoy aquí. No sé por cuánto tiempo. No sé si esto es una bendición o una condena. Pero estoy a su lado, como una sombra que no amenaza, como un susurro que protege. Ella ya no me habla, pero a veces sonríe al rincón donde estoy. A veces deja una hoja con un dibujo de un hombre de la mano de una niña bajo un cielo lleno de estrellas. A veces dice, «Buenas noches», mirando a la nada, que en realidad soy yo.
Y si tú estás leyendo esto, si alguna vez sientes que alguien te observa en el silencio, que alguien está más cerca de lo que parece, no siempre es un monstruo, no siempre es un espíritu vengativo. A veces, solo es un padre que nunca aprendió a decir adiós. Desde esa noche, comencé a ver el mundo con otros ojos. No sé si fue por la conexión con mi hija, o porque al borde de ser desterrado, algo en mí cambió. Dejé de ser solo un eco sin forma. Podía moverme mejor, entender más, huir más allá de las paredes, más allá del tiempo. Y entonces lo supe. Yo no fui un accidente. Durante años creí que simplemente morí aquella noche por mala suerte, por estar en el lugar equivocado. Pero una madrugada, mientras el silencio llenaba la casa como humo, escuché a mi hija murmurar dormida. Él dice que fue a propósito, que alguien te empujó. Me helé. ¿Quién? ¿Quién me quería muerto? Pasaron los días, y cada noche, mi hija hablaba en sueños con él, con otro. Una voz que no era la mía, una presencia que no sentía familiar, oscura, burlona, como si siempre hubiera estado esperando su momento para hablar. Comenzó a susurrarle cosas. Tu padre no murió por accidente. Él sabía demasiado, y ahora tú lo sabrás también. Ella empezó a enfermar, a tener pesadillas, a dibujar figuras con ojos vacíos. Uno de sus dibujos me hizo temblar. Mi cuerpo ensangrentado en la carretera y una figura a su lado sonriendo, con un sombrero negro. Lo reconocí. Esa figura era el hombre que me acompañó esa noche, mi amigo, el que me pidió la cola de regreso, el que me insistió en desviarme del camino, el que bajó de la camioneta justo antes del impacto, y luego nunca más se supo de él. Me había tendido una trampa, y ahora lo supe. No era humano. Ese ente, ese ser, había usado mi muerte como una ofrenda, una grieta en el tejido de esta casa. Se alimentaba del miedo, del dolor no resuelto, de mi alma atrapada. Y ahora quería a mi hija. La usaba para hablar, para abrir más grietas, para traer más oscuridad. No podía permitirlo. Esa noche la enfrenté. No a mi hija, no, a él, a la sombra detrás de su voz. Me planté en el umbral de su habitación y dije su nombre. Un nombre antiguo que no sabía que sabía, pero que estaba escrito en el fondo de mi muerte. El espejo se rompió, las luces parpadearon, mi hija se estremeció y todo se volvió negro. Desperté y por primera vez sentí algo, el tacto, el suelo bajo mis pies. Respiré. El aire me quemaba los pulmones, pero era real. Bajé a las escaleras. Mi hija estaba en el sofá, arropada, dormida. La vi y mis ojos se llenaron de lágrimas. Papá, susurró dormida. ¿Y sonrió? Yo ya no estaba muerto, o tal vez sí, pero ahora tenía forma, propósito y fuerza. El ente ya no podía tocarla. Lo había enfrentado con lo único que temía, un espíritu que aún ama. Yo no soy un fantasma cualquiera. Soy un padre que murió injustamente, un alma que protegió, incluso desde el otro lado. Y ahora que lo sé, no pienso irme, porque hay otros como él, esperando, susurrando a otros niños, abriéndose camino con cada alma rota. Y si tú estás leyendo esto, si alguna vez escuchas a tu hijo o hija hablar con alguien, no los ignores, porque puede que no estén solos. Y si tienes suerte, quizá el que los protege se parece demasiado a ti.